Que el Señor le bendiga y le guarde, iglesia. Señor le bendiga y le guarde más. Primeramente, gracias a los hermanos por sacarle su tiempo y estar aquí. Antes de empezar con el estudio, hermano, tenemos me llamó nuestra hermana Lucy, que luego vi que Lucián también lo publicó, que la nena mayor de ella, pues la hospitalizaron para un tratamiento, Dora, me da con decirle Dora. Entonces, vamos a orar por ella. Cuando llego aquí, me llamó nuestro hermano segundo, que actualmente está en el hospital con su mamá, que está hospitalizada allí por un tratamiento que está recibiendo. Y entonces la Cherry del bizcocho, el hermano Víctor Cruz viene a comentarme que el joven que falleció esta mañana, que estaba corriendo bicicleta en San Juan, es el hijo de un vecino de don Víctor, que vino aquí a la iglesia a cotizar para limpiarnos el piso cuando recién nos mudábamos. Así es que vamos a orar. Antes de empezar con el estudio, recuerde que la iglesia está para manifestar amor. Y por encima del estudio de la palabra tenemos hermanos que hay un padre que está destruido. Y quiero que usted comprenda eso. Hay un padre que está destruido. Y no hay palabra que le dé fuerza a ese padre que no sea el consuelo del Señor, que sabe lo que es perder un hijo. Amén. Si quería repetir en esa oración, el amigo de mi hijo, Jonathan, lo mataron en el la noche que a las 3 de la mañana. Fue un amigo de él. Y de hecho, tenemos que añadir que ahora ocurrió también un asesinato aquí en el terminal de Vega Alta, frente al caserío, entre la escuela, entre el Apolo, en el terminal. Allí también asesinaron a una persona y creo que hay otro herido. Arenales, sí, eso leí. Sí. Para entonces, vamos a incluir todo eso. Principalmente este padre, ¿no? Que, wow. No sé. Vamos a orar. Ay, doña Mary, le damos gracias al Señor que ya está bastante mejorcita, pero para que siga bien en salud. Y Marilyn, que la vimos el domingo, que debe estar conectada, también seguir orando para que siga bien. Señor, te damos gracias en esta noche. Sí, Señor, porque ¿qué otra cosa podemos decirte, Señor? Tú eres un Dios de consuelo, tú eres un Dios de amor. Y tú tienes cuidado, Señor, de cada uno de nosotros, aunque a veces no entendamos por lo que estamos pasando. Aunque a veces se nos haga difícil en nuestra humanidad entender, Señor, las cosas que pasan a nuestro alrededor. Te pido, Señor, que te glorifiques en la salud de Dora, por favor, y que el tratamiento que ella va a recibir, que su cuerpo lo responda de una manera que los médicos se queden sorprendidos, mi Dios, para que ella pueda regresar a su casa. Te pedimos también por la madre de nuestro hermano segundo, Señor, que quizás está viendo la transmisión ahora, que ella pueda recibir palabra de sanidad en esta hora, Señor, y que su cuerpo también pueda responder lo antes posible. Sabemos que a ella le gusta estar en su casa, Señor, y que es una mujer independiente, y te imploramos que sea tu presencia sobre estas dos personas ahora, en este momento, Señor, allí donde ellas están, y que tú puedas derramar sanidad sobre su cuerpo, y si es tu voluntad, Señor, sanarla, que así sea, mi Dios, para que puedan regresar nuevamente a su vida diaria, y si es tu voluntad, usar la medicina para así hacerlo por igual. Pero lo que te imploro, Señor, es que en todo este proceso, por favor, le estés paz a las dos. Te damos gracias, Señor, porque nuestra hermana Mary ya se ve mucho mejor, con mejor ánimo. Por favor, sigue obrando en su cuerpo, te lo pedimos, Señor. Te pedimos consuelo, Señor, para este padre, que hoy, empezando el día, Señor, en la fresca de la mañana quizás recibió la noticia de que su hijo había sido arrollado, Señor, y que falleció en el hospital.
Tanto dolor, Señor, en el corazón de un padre, mi Dios, que no hay palabra para describirlo. Solamente tú, Señor, lo puedes saber. Y alguien que haya pasado por este triste dolor y por esta amargura. Mira, Señor, el amigo de este casi hijo adoptivo de Anthony, Señor, que falleció. Que definitivamente hay una familia también que está llorando por este joven, por lo que ocurrió aquí en nuestro pueblo, Vega Alta, y por lo que ocurrió el domingo, Señor. Tantas personas falleciendo, tanta violencia en la calle, mi Dios. Y como iglesia tenemos que preocuparnos y hacer algo para tratar de educar a nuestros jóvenes, educar a nuestra comunidad para que sepan lo que es el valor de la vida. Una familia que sufre, Señor. Un padre que sufre al enterarse que su hijo falleció haciendo ejercicio, Señor. No hay manera. Lo que te pedimos es que sea definitivamente santo y en este momento de luto difícil y amargo le puedas dar paz, Señor. Es lo que te imploramos, Señor. Venimos ante tu presencia para implorarte paz para él. Y que tú le acompañes, por favor, en todo este proceso y que él pueda abrir su mente para que tú puedas darle consuelo, Señor, es lo que te pido. Debe de tener más de 1.000.000 de preguntas en su mente y en su corazón, para las cuales definitivamente, Señor, no hay una sola respuesta que pueda aplacar su dolor. No la hay, no la habrá y no se inventará para sanar el corazón de un padre que sufre. Pero solamente tu Espíritu Santo, Señor, de una manera sobrenatural le puede dar paz y entendimiento a él. Así que yo te pido, Señor, que tú rompas lo que tenga que romper para que tú puedas llegar a él y darle paz y entendimiento en todo esto, Señor, si hay alguno. La gloria y la honra es tuya, Señor. Amén. Puede sentarse, hermano. Yo ni sé ni cómo empezar. Porque lo de las personas enfermas, eso yo lo puedo asimilar, pero vamos a Ezequiel capítulo 22 y vamos a pernotar en Hechos capítulo 7 del 50 al 52. Sí. Entonces, la lenguaje actual que tu hermano José la tiene, le voy a pedir que por favor me lea del 1 al 13 en Ezequiel, capítulo 22, por favor, José. Sí. Perdón, José, discúlpame. Hablemos de Biblia. Hoy vamos a estar en el capítulo 20, 21 y 22 de Ezequiel. 20, 21 y 22. Amén. Pero estoy usando el 21 para interpretar el 20. Estoy usando el 22 para interpretar el 20 y el 21. Amén. Entonces voy a ir para atrás luego de que José lea la base, pero necesito que alguien, puede ser de la Reina Valera, me tenga Hechos capítulo 7 del 50 al 52. La palabra del Señor nos da consuelo, así es que vamos para adelante en el nombre del Señor. Dios también me dijo, Ezequiel, hombre mortal, declara culpable a esta ciudad asesina. Échale en cara todas sus repugnantes maldades. Dile de mi parte lo siguiente. Te llegó la hora, ciudad de Jerusalén. Pues pronto serás castigada. Has matado a tus habitantes, te has rebajado al adorar a esos ídolos más corrientes que tú misma has fabricado. Por eso voy a dejar que todos los pueblos y naciones se burlen de ti. Te has ganado la fama de ser una ciudad corrupta y llena de ídolos. Tus gobernantes abusan de su poder y asesinan a cuantos pueden. Tus habitantes no respetan ni a su padre ni a su madre. Oprimen a las viudas y a los huérfanos. Maltratan a los extranjeros, refugiados
Para colmo, no me adoran en sábado ni respetan los lugares sagrados. Hay quienes son culpables de la muerte de otros por haberlos acusado falsamente. Hay también quienes hacen fiestas en honor de los ídolos y allí cometen las peores maldades. No faltan los que tienen relaciones sexuales con la esposa de su padre, y los que abusan sexualmente de la mujer cuando está en su periodo de menstruación. Otros tienen relaciones sexuales con la mujer de su prójimo, o tienen relaciones sexuales con su nuera, o violan a su media hermana. Hay también quienes matan por dinero y quienes cobran altos intereses a los que les piden dinero prestado. Por maltratar a ti, a su prójimo, se han olvidado de mí. Te juro que así es. Tú, Jerusalén, te has hecho rica injustamente. Tus asesinatos me ponen furioso. Hasta el 13. Amén. Ok, lo dejamos ahí y les hemos hecho, por favor. En nombre de Jesús. No es mi mano la que ha hecho todas estas cosas. Duro de cerviz e incircunciso de corazón y de ídolos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también a vosotros. Así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vosotros vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregados y matadores? Entregadores y matadores. Amén. Bien. Esa porción de hecho es lo que Esteban le está diciendo al Senadril cuando lo va a juzgar. Quiero aclarar algo porque el martes pasado, en la euforia, dije algo y creo que no lo detallé y fue irresponsabilidad de mi parte. En los tiempos de Jesús, la ley de Moisés no tenía vigencia como una ordenanza civil, porque no había una estructura de gobierno. La ley de Moisés se había suscrito al templo. Aplicaba solamente en el templo, no en la ciudad. En otras palabras, como yo sí explicaba, la teocracia había colapsado. No existía teocracia en el tiempo de Jesús. En Ezequiel, Cristo le dice al pueblo, Dios le dice al pueblo, se acabó Israel, se acabó la teocracia, se acabó la monarquía, no más. Y yo explicaba que eso lo vemos porque cuando usted va al libro de Esdras y de Nehemías, no regresa un rey, no regresa una estructura sacerdotal. De hecho, el linaje sacerdotal se pierde, el linaje levita se pierde. Y Esdras tiene que darse a la tarea de identificar el linaje sacerdotal y el linaje levita para entonces por lo menos poder llevar a cabo el culto o los sacrificios en el templo. Pero se suscribe a eso. No se suscribe a que ahora la ley de Moisés es la que va a gobernar en el pueblo. Pero que de hecho el ministerio rabínico también nace en Babilonia. Los rabinos, por eso es que sale el Talmud babilónico y sale la Mishnah babilónica, que es una explicación de la ley de Moisés. Entonces el pueblo empieza a vivir bajo esas normas, pero a nivel de gobierno, a nivel político, son un estado vasallo. No tienen ningún tipo de control sobre quién va a gobernar en Jerusalén. No sé si ahora me explique. ¿Me siguen? Ellos no podían decirle al César en Roma, no, mándanos este gobernador. De hecho, siempre los rechazaban. Y por eso Judá se convirtió en un conflicto para Roma, porque no aceptaban a los césares que enviaban. Porque para ellos quien tenía que gobernar allí era una persona que fuera israelita o Dios. Ellos querían regresar a que Dios los gobernara. ¿Usted recuerda cuando Jeremías dice, volvamos a la senda antigua? ¿A qué se refería Jeremías? ¿A la ayuno y la oración y la lectura de la palabra? ¿A qué se refería? A la ley de Moisés. Volvamos al Sinaí. Volvamos al Sinaí, a la ley de Moisés. Eso es lo que significa volvamos a la senda antigua. Y yo le pregunto, ¿qué sentido hace eso para una iglesia? Usted ha escuchado eso en la iglesia, ¿verdad?
Tenemos que volver a la senda antigua. ¿Qué significa eso para la iglesia? Porque eso es lo que se piensa. Pero eso realmente es lo que Jeremías está diciendo. Entonces, podemos decir que está aplicado mal. Ok, como yo siempre le digo a ustedes, el ayuno y oración, el ayuno el ayuno, la oración y la lectura de la palabra es parte de la vida devocional del creyente, suyo. Usted no ayuna ni ora para que Dios lo saque de la prueba. Usted ni ayuna ni ora para que Dios lo libre de la tentación. A eso es que Pablo se refiere con el culto racional. Tú tienes que saber para qué adoras a Dios. Y se lo está diciendo a los romanos. Espectacular. Quédate así, por favor, no te me pierdas. Por favor. Te lo imploro. ¿Me siguen, hermano? Bien. Ahora, ¿dudas hasta ahora? ¿Estamos? Ok. Vamos entonces al capítulo de Ezequiel en el 20. No lo voy a leer porque es extenso, pero cuando usted tenga oportunidad en su casa lo puede leer. Hay una diferencia entre el 20 y el 21. En el 20, por eso leí a Hechos de la voz de Esteban. Dios en el 20 va a hacer una recapitulación de la historia de Israel. Lo hace desde Egipto. Ezequiel lo hace con toda intención. No llega hasta Abraham. Lo hace desde Egipto, porque para ellos el más grande era Moisés. Yo quiero que usted comprenda eso. Para los israelitas, Moisés era el más grande caudillo, profeta, líder que Dios le ha dado. Por eso Pablo, cuando habla del llamado, no mira a Moisés, Pablo mira a Abraham. Y le dice, díganme qué ley tenía Abraham, con qué ley se justificó Abraham, si no fue por su fe. Entonces, ¿cómo es posible que tú no puedas entender la fe de Abraham? Y si tú dices que entiendes la fe de Abraham, ¿por qué no puedes entender la fe de nosotros en Jesús? Que no nos dejamos regir por la ley de Moisés. ¿Escuchó eso? La iglesia no se rige por la ley de Moisés. La ley de Moisés finaliza con el sacrificio de Jesús. Y empieza el tiempo de la gracia, como se le llama, ¿verdad? Porque ya no hay una estructura que tiene todo el control para la salvación. No existe. Ese título que la Iglesia Católica se lo ha autoimpuesto, eso es la Iglesia Católica con su fundamento, ¿verdad? Doctrinal. Pero bíblicamente no tiene base, no tienen para argumentarlo bíblicamente. Bien, por eso acuden a la tradición. Ahora la salvación es usted y el Espíritu Santo. Y aquí aclaro algo. Nace individual, Roberto Amparo lo explica, que nace vertical, pero se convierte horizontal. ¿Me sigue, verdad? Yo amo a Dios y el amor de Dios me ayuda a mí a amar a todo el que está a mi alrededor. Estamos, ¿verdad? El pueblo de Israel, al día de hoy, no aplica eso. Cuando yo estaba hoy repasando estas notas, recordé una entrevista que se le hizo al embajador israelí en un programa AM que se llamaba Fuego Cruzado. Y Gallizá, que ya falleció, empieza a increparlo porque ellos atacaban a los palestinos que no tenían cómo defenderse. Y ellos decían, nosotros respondemos al ataque a aquel que nos ataca. Nosotros no iniciamos ataque, pero si tú nos atacas, nos defendemos. Donde ahí aplica, ama a tu semejante como a ti mismo. No aplica. Esa es la misma actitud por la cual ellos no soportaban a Jesús. ¿Ha habido cambio en el pueblo de Israel? Entonces, decir que el pueblo de Israel es el pueblo escogido de Dios, usted tiene problemas. Por eso yo, y quiero aclarar esto,
Yo oro por Israel, yo oro por República Dominicana, yo oro por Cuba, yo oro por Venezuela, por Latinoamérica, por Europa, que Europa se ha convertido en un continente lamentablemente secular, y es en Europa que nace nuestra fe, y principalmente la fe cristiana que nace en Alemania, de la mano de Martín Lutero. Y Alemania ha dejado de ser un país cristiano. Las iglesias son museos, literal, no estoy exagerando, las iglesias son museos. Y en eso es que se convierte la iglesia cuando deja de ser eficaz. ¿Quiere que te dé un ejemplo? En la Primera Guerra Mundial, la fe en Alemania desapareció. La gente dejó de creer en Dios. Las iglesias empezaron a vaciarse. ¿Sabe cuál fue la predicación de muchas iglesias? Cómo atender la crisis de papa que tenían muchos agricultores. Y desarrollar cursos para ayudar a la gente a cómo tener una buena producción de papa. Y hay predicaciones sobre eso. Dejó de confrontarse al pueblo. No se analizó la guerra a la luz de la Biblia. Porque la iglesia se alineó con la guerra. ¿Usted está listo? En la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler estaba destruyendo a medio mundo, la iglesia católica vicaria recibía a Hitler en su templo y le hacían culto cuando él llegaba. Y lo consideraban como un enviado de Dios para hacer justicia en las sociedades. Hitler. Porque Hitler tenía su presentación moral en su libro Mi Lucha, donde él explica la decadencia moral de Alemania, lo cual era cierto. La misma justificación usaron los templados. La misma justificación usaron en la Inquisición para tratar de convertir a las personas mediante espada y con amenaza de muerte. Si la iglesia está de pie hoy en día, definitivamente Dios tiene que estar en el asunto. Porque si no, y Alemania se ha convertido en un lugar ahora para evangelizar. ¿Usted está listo? Lo mismo la nación norteamericana. Los misioneros americanos se están quedando en la nación norteamericana para predicarle a los americanos. Evangelizándolos. Algunos están teniendo resultados. Y yo no mido resultados por leyes morales que se firmen. Yo mido resultados por cómo se comporta la sociedad. Y cómo la sociedad atiende la necesidad de los semejantes. Y cómo la iglesia se involucra en esos asuntos. Amén. Así que en el capítulo 20, Dios le va a hacer lo va a tratar en tres partes, como tres tipos de llamados. Usted recuerda que en el 16, lo que Dios le dice, tú eras una cananea. Dios le recuerda que es una cananea. Y esto es importante. El capítulo 16, 17, 18 y 19, Dios le habla con alegoría al pueblo de Israel. El 17, 18 y 19, Dios le habla mediante alegoría. Tenemos problema, el pueblo no entendió. Y en el capítulo 21, los ancianos se acercan a Ezequiel porque quieren que Dios les hable. Y tienen preguntas para Dios. Y Dios les dice, dile que no les voy a hablar. Dile que no los voy a escuchar. Dile que han violado mi Shabbat. Y aquí vamos a explicar eso. ¿A qué se refiere con violar el Shabbat? Dios dice, porque abusaron del pobre, se sumergieron en otra costumbre. El Shabbat lo guardaban, pero su corazón estaba lejos. Entonces, Dios veía eso como una profanación. ¿Me escuchó, verdad? ¿Usted me escuchó? Dios veía el comportamiento del pueblo como una profanación.
¿Cómo Dios ve nuestro comportamiento hoy? Hace un tiempo atrás yo estaba en un salón de clase y una dama comentaba que ella había dado para la iglesia una sortija, porque la iglesia estaba en un proyecto de construir un templo y le habían pedido a los hermanos que si podían ofrendar alguna ofrenda especial para el proyecto. Y los que tenían prenda ese día, pues muchos de ellos sintieron en su corazón, movido por el Señor, en entregar sus prendas y las entregaron. Y se llevaron la prenda para allá. El otro día de culto, la dama se percata que la esposa del pastor tiene la sortija que ella había dado como ofrenda. ¿Cuántos casos como esos se siguen repitiendo? ¿Qué se diferencia eso del capítulo 20, 21 y 22 de Ezequiel? Esto me lleva a lo otro. Al momento del capítulo 21 hasta el 22, han transcurrido un año desde que Ezequiel ve que la presencia de Dios sale del templo, 2 años desde que Dios llamó a Ezequiel. 2 años. Pero Israel sigue de pie todavía, nada ha ocurrido. Nada ha ocurrido. La ciudad sigue de pie. Recuerde que Nabucodonosor hace como 3 visitas y en la última que los erradica, dice se acabó. Le da varias oportunidades. No sabemos si en este momento histórico el rey le da otra oportunidad a Israel, pero Israel vuelve a lo mismo. ¿Me siguen? Pero, ¿qué sucede? Que Ezequiel se está convirtiendo en un libro de revelaciones. Dios está diciendo lo que va a ocurrir para advertir al pueblo. Le está diciendo al pueblo, yo ya no estoy contigo, tú te vas a quedar en Babilonia, tú vas a ser destruido y todo lo que estén en la ciudad van a morir. No voy a dejar a nadie. Pero al pueblo ver que no ocurre nada, los refugiados en Babilonia, aunque han transcurrido 2 años, todavía albergan la esperanza de regresar a Jerusalén. ¿Me siguen? Pero Dios le está diciendo que no, y en el capítulo 20 le hace un análisis completo de las veces que los llamó y con la rapidez que pecaron. Y en el capítulo 20 lo primero que le dice es, acuérdate cuando te saqué de Egipto, te llevé al desierto, ¿y qué fue lo primero que hicieron tus padres? El becerro dorado. Y yo he explicado aquí en la iglesia que ese becerro, ellos no lo hicieron conforme al panteón de Egipto. Para ellos, ese becerro representaba a el Elohim que había vencido al hombre más poderoso de la tierra, Faraón. ¿Me siguen, verdad? Para ellos ese era Dios, el que había vencido a Faraón, el que le envió las placas a Faraón. Y Dios no está de acuerdo con eso. Y mira lo que le dice, se fueron a la idolatría. En otras palabras, el pueblo, siempre que acudía a otros ídolos, pensaba que lo hacía con la mejor intención del mundo. No con la intención de ofender a Dios, sino como buscar algo que lo ayudara en la adoración a Dios. Querían ver algo, querían tocar algo. Y eso hacía que se inclinaran y Dios veía eso como, ¿sabe? ¿Por qué tú necesitas eso? ¿Acaso mis hechos no son suficiente evidencia para ti? Usted recuerda a Dios mío, tenía el nombre de él.
Es que no lo iba a mencionar en el estudio. En el libro de los jueces, el del vellón, ¿cuál es el nombre de él? Gedeón. ¿Te recuerda a Gedeón cuando el ángel le habla? El ángel le habla a Gedeón. Hombre forzado y valiente. ¿De qué tú hablas? A mí, forzado y valiente, yo me estoy escondiendo. Entonces viene y le dice de que le llama de parte de Jehová. Que Jehová, que Dios. Que Dios. Yo he escuchado cosas viejas de él, pero él aquí no está porque nosotros estamos solos. Se olvidaron del cuidado de Dios. Se convirtió en rutina y el pueblo se dejó influenciar por las circunstancias y las circunstancias cegaron la visión de Dios que tenían en su corazón. Usted puede culpar al pueblo de Israel y tirarle con todo al pueblo de Israel, pero aplíqueselo usted. Podemos aplicarlo hoy. Cómo nosotros nos hemos sumergido y nos hemos olvidado de Dios. En las crisis sociales, en las enfermedades, en las muertes. Y hemos dejado de ver a Dios. Nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Sabes por qué? Porque hemos dejado de ver a un Dios personal, que está presente, que está al tanto de mi dolor, que te conoce, que sabe tu debilidad, que sabe tu fortaleza. El problema está que el que se quiere hacer el fuerte es usted y le está diciendo a Dios, yo puedo, yo tengo el control. Y Dios dice, tú no puedes, no tienes el control de nada. Déjame ayudarte. No, yo puedo, yo sé lo que tengo que hacer. Entonces, ¿qué sucede? Como yo lo he explicado muchas veces, hay veces que Dios te dice, te toca a ti moverte, muévete. ¿Y qué usted hace cuando Dios le dice eso? Se va a orar y se queda quieto. Entonces cuando Dios le dice, no te muevas, no digas nada, déjame a mí obrar. Pues ahora es que yo voy a actuar. No estamos sincronizados con Dios. Estamos desubicados con Dios. ¿Y este está listo? Hemos colocado al pastor como interventor, aquel que interviene por mí delante de Dios. ¿Dónde usted sacó que el pastor interviene por usted delante de Dios? Eso es en la iglesia católica, no en la iglesia protestante. La iglesia reformada, me gusta más reformada que protestante. ¿Qué dice Pablo? Pablo habla bueno, Martín Lutero interpreta a Pablo como el sacerdocio universal. ¿Qué significa eso? Que todos nosotros somos responsables por nuestra salvación. ¿Cuál es la función del pastor? Dirigirle a usted de manera prudente, sabia, fundamentado en que usted conozca la palabra para que la palabra de Dios sea la guía para ti. Dirigirte en cómo llevar tu vida espiritual, ayudarte. ¿Por qué? Porque en tu vida diaria tú tienes que aprender a involucrar a Dios, porque Él está contigo desde por la mañana hasta por la noche y hacerte saber que Dios está presente, que no es solamente aquí en el templo. Ahora, ¿eso es lo que hacemos en muchas iglesias? No, la presencia de Dios está aquí. No, en un momento de crisis no me interpreta, en un momento de crisis usted me llama, pero no espere que porque yo llegue allí el problema se va a resolver. Eso no es magia. Yo puedo darte un punto de vista que quizás debido a que tú estás en la crisis no lo puedes ver porque estás sumergido. Y yo desde afuera te puedo ayudar a verlo de otro punto de vista dirigido, lógico, por el Señor. Porque para eso está la oración. Y quizás el Señor ya me ha inquietado y yo estoy tratando de dirigirte para que tú tomes la decisión correcta conforme a lo que la Biblia nos enseña. Pero ¿quién tiene que tomar la decisión? Usted. Yo no puedo tomar decisiones por usted. Yo le doy las herramientas para que usted tome las decisiones. Y número 2, el testimonio de la iglesia, el Espíritu Santo se mueve y va trabajando con cada uno de nosotros. Anthony. Entonces, como te han explicado muchas veces que ellos no tenían el talento ese de la lectura. Buen punto. Vemos que hoy en día, pues, lo que casi siempre más que uno enfatiza, eso usted no enfatiza,
es que la obediencia es una de las cosas clave en la vida espiritual. ¿Qué pasa? Que ellos se olvidan de esa, de practicar esa tecnología. Acuérdate de Dios que nos sacó esta vez. Y en sobreabundar en esos temas familiares, porque siempre esos tienen que ser familiares como nosotros estamos con nuestra familia. Claro, era una, Siempre de esta eso es situación, interesante porque Israel era una familia. Exacto, por eso. Eran las 12 tribus de ¿Qué Israel. pasa? Que por eso es que ellos caen en la práctica, por eso es que dicen que la práctica está la perfección. Y pues nosotros debemos siempre, como iglesia, pues fundamentarnos siempre en esta práctica de que Dios hizo esto por mí. Amén. Estar siempre en una actitud de agradecimiento. Porque gracias por traer el punto, porque ahora lo que estamos viendo en el capítulo 20 es que ellos van a pedirle respuesta a Dios, pero lo que ellos quieren cuestionar a Dios. Entonces, Dios lo que hace es que en la narrativa les hace saber a ellos que los acusados son ellos, no Dios. Porque como yo explicaba anteriormente, para ellos, ¿por qué Dios no hace nada? ¿Por qué Dios no acaba de responder? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cuándo Dios va a hacer algo? Quizás que Dios está muy ocupado en el cielo, o sabrá Dios qué asunto hay en el cielo que Dios no ha podido venir, pero Él viene a liberarnos, como lo hizo de Egipto. Entonces le están preguntando a Dios, ¿por qué? Y Dios le está diciendo, no. El acusado aquí eres tú, Israel. Vamos a aclarar las cosas. El acusado aquí eres tú. Entonces vamos a ver en el 20 y en el 21 que entonces Ezequiel empieza a explicarle, ya no con analogía ni alegoría, porque el pueblo no entendió la alegoría, no la entendió. ¿Me siguen, verdad? Entonces Dios ahora dice, ya que no entendieron la alegoría que tú le diste, déjame yo hablarle directamente lo que está pasando. Y le hace saber de que la espada de Dios está sobre Israel. ¿Usted sabe cuándo eso había ocurrido previamente? En Primera de Crónicas, capítulo 23. Cuando David desobedeció al pueblo. Y el ángel empezó a destruir a los israelitas. Y la gente empezó a morir por una plaga. Por la desobediencia del rey. Pero ahora tiene todo el pueblo que ha caído moralmente en desobediencia. ¿Me siguen? Y cuando usted ve como José leyó ese capítulo 22, lo que hay es un atropello. Dese cuenta que Ezequiel se lo había dicho. Tú que cobras con usura. Ellos no entendieron la usura. Ahora viene y le dice, tú que cobras interés de más tu hermano. No solamente eso, te acuesta con tu media hermana. No solamente eso, tu mujer que está en el día del mes, que ya Ezequiel se lo había dicho, no lo entendieron, pero ahora se lo dice más claro. No respeta ni su espacio de menstruación. No quise leerlo en la Reina Valera, porque en la Reina Valera dice la inmundicia de la menstruación. Puede buscarlo ahí para que usted vea que lo dice así. Pero me gusta el periodo menstrual, porque es el periodo menstrual. Y usted se da cuenta que, de hecho, no quiero llegar hasta el 23, porque el 23 lo voy a estudiar solo. Le voy a dar un hint del 23, un adelanto. En el 23, Dios le advierte a Ezequiel que su mujer va a morir. Y su mujer muere. ¿Ah? Sí, pero eso lo vamos a estudiar el otro martes, porque quiero que podamos entender. Perdón, yo pensé que lo metí lo sobre el pero vas a llevar para ti solito. No, en la iglesia, lo vamos a estudiar solo aquí en la iglesia. No, porque quiero que vamos a ver el dolor del profeta, vamos a analizar el dolor del profeta. Ese capítulo 20 es bien corto, pero vamos a analizar cómo él tiene que manejar ese dolor y lo difícil que fue para él, porque yo creo que usted comprenda algo, durante todo este tiempo, quien cuida a Ezequiel es su esposa, y él amaba a su esposa. Amén. Pero quiero que ustedes vean también cómo a veces en el mensaje de Dios hay un cuidado que muchas veces uno no lo ve. Y eso es lo que yo quiero que ustedes vean, cómo Dios, a pesar de que es una experiencia amarga para él, Dios lo va a tratar con cuidado a él. Ezequiel está haciendo lo que Dios le mandó a hacer.
y está sometido a la voluntad de Dios. Y en ese proceso Dios va a tener cuidado de él. Amén. Pero no esté eximido de sufrir igual que el pueblo. Yo quiero que usted comprenda eso. Dios en ningún lugar nos dice que no vamos a sufrir. Dice que nos acompañará en todo momento. El problema está que cuando viene el sufrimiento para nuestra vida, ahí es que nos da tristeza y nos sentimos vacíos, nos sentimos inútiles y no tenemos la manera de asimilar el por qué nos está pasando lo que nos está pasando. Cuando uno está haciendo la voluntad de Dios. ¿Me sigue? Y es que Dios nunca dijo que no nos iba a pasar nada. Dios nunca dijo eso. Alguien se lo inventó. No fue Dios. ¿Ah? Bueno, yo lo he dicho aquí muchas veces. ¿Cuántas veces te han dicho pasa al altar que tú verás que tus problemas se van a resolver? Vamos a orar por ti y tus problemas se resuelven. Eso yo lo escuché un montón de veces, yo no sé usted. Y la gente pasaba con esa expectativa y cuando llegaban a la casa el problema todavía estaba allí. ¿Y para qué yo voy a volver para allá? Si ese Dios no te... Eso es una mentira, ese Dios. Ni imágenes tiene, porque si por no tuviera una imagen, quizás yo le doy una ofrendita y con eso me ayuda. ¿Me siguen? Y lamentablemente eso nos ha pasado como iglesia por ser unos altruistas. ¿Usted está listo? Lo mismo que Israel. Israel consideraba que no importara lo que ellos hicieran, Dios estaba con ellos. Porque la presencia de Dios solamente estaba en Sión. No habitaba en otro lugar. Y que como ellos eran el pueblo escogido, no importa lo que pasara, Dios estaba con ellos. Porque ellos son el pueblo de Dios. Y Dios entendía. En Ezequiel Dios le está diciendo al pueblo, yo nunca te entendí ni te soporté. Nunca te entendí ni te soporté ni promoví lo que tú estabas haciendo. Pero tú te justificaste a ti mismo para hacer lo que querías hacer. Y te alejaste totalmente de mi voluntad. Y ahora mi ira va sobre ti. Y mira qué cosa interesante. En el capítulo 16, que yo no lo toqué, hay una promesa. En el 53-55 dice, yo devolveré la prosperidad a Sodoma y Samaria. O sea, Sodoma existía ya para este tiempo. ¿Alguien puede decirme por qué Dios derramó su ira sobre Sodoma y Gomorra en los tiempos de Abraham? ¿Qué pecado había? Era el casamiento y Gracias, excelente. Siempre nos quieren predicar que en Sodoma y Gomorra lo que había era homosexualismo, lesbianismo y orgía. Y ahí se queda. Usted se equivocó. Eso era lo menos que ocurría. El robo, el asesinato, lo mismo que Dios le está diciendo en el capítulo 22 a Israel, eso mismo ocurría en Sodoma y Gomorra. Porque como no entran al contexto histórico de lo que está pasando ahí, el texto solamente se le hace el acercamiento de darnos esos hombres para acá y piensa que eso era lo único que ocurría. Pero de hecho, si usted va al libro de los jueces, le da un brief de la violencia que había. Y si usted va al rasgo histórico, se va a dar cuenta que Sodoma y Gomorra, hay evidencia histórica que sí existieron, que fueron ciudades totalmente violentas. Y como muy bien dice Marilyn, hoy está pasando exactamente lo mismo. Y lo vemos a nivel mundial. Que es lo que Apocalipsis nos dice, que la violencia aumentará en los últimos años. El Señor no lo dice en Mateo 24, el Señor no lo dice en Lucas 13. Entonces, Ezequiel toma vigencia ahora.
¿Cuál es el trabajo de la iglesia en medio de este mundo tumultuoso? Aislarnos. Ezequiel se convirtió en un apocalipsis. Yo le digo revelación, porque es revelación lo que significa apocalipsis. La persona relaciona apocalipsis con caos, con destrucción, con finalización. Tú siempre estás de metiche. De finalización. Por apocalipsis lo que significa es revelación. Literalmente, te voy a sacar el velo para que vean las cosas que van a ocurrir próximamente. Y el que se va a encargar de que esas cosas se ejecuten es mi persona. Dios mismo se encargará de eso. Lo que está ocurriendo en Ezequiel. ¿Quién le está diciendo a Ezequiel que va a pasar la espada al pueblo de Israel? Dios mismo se va a encargar del juicio de Israel. Inclusive, pastor, como usted dice que son contemporáneos Jeremías, Ezequiel Y Daniel. Él viene de Jeremías diciéndole también. Jeremías, a través de Jeremías, eso es correcto. Pero a Jeremías, como yo he explicado aquí, lo tildaron de loco. Exacto, no, sí, pero por eso pueden seguir con Ezequiel. O sea, quizá en este momento histórico Jeremías estaba preso en la cueva. Y gracias por traerlo, Anthony, porque esto hay que ponerlo en contexto. Jeremías está advirtiendo allá, la gente lo está por loco, lo tienen preso, casi matándolo de frío y sin comida. Y Ezequiel está acá diciéndolo del cautiverio. Esto es lo que va a pasar en Israel y esto es lo que va a pasar pronto. Estén alerta, que va a ocurrir. Pero al no ocurrir, al retrasarse, yo expliqué al principio de Ezequiel que cuando Dios lleva a Ezequiel al templo para que vea lo que está ocurriendo allí adentro, se da cuenta que hay un montón de imágenes de los dioses de Egipto dentro del templo que ellos estaban adorando. Yo he explicado aquí en otras veces que en la antigüedad las batallas eran ganadas por dioses. Amén. ¿Estamos? El rey Necao de Egipto fue el mayor dolor de cabeza de Nabucodonosor. Así que los israelitas, amparados en que Necao era fuerte y Babilonia no lo había podido vencer, decidieron invocar los dioses de Necao para que los protegieran a ellos. Wanda. Edwin, estás calladito hoy. Wanda te prohibió hablar, no le hagas caso. Usted es un hombre, usted es el que manda en la casa. Cuando ella no está. Cuando ella no está. Cuando ella no está. Desde que llegó se acabó la mayordomía. Es para que usted se ríe un reset, porque a esta hora de la noche usted está con toda esa información, usted va a salir de aquí loco. Cuénteme. ¿Está la iglesia enfocada en lo que Dios le ha mandado a hacer? Hablemos de Puerto Rico, no nos enfoquemos en el mundo porque ahí nos ahogamos. Hablemos en Puerto Rico. Hemos llevado la presencia de Dios a nuestro templo y ahí la hemos encajonado. Y montamos una iglesia y es como si fuera una tienda, que la gente venga, ya la iglesia está, pues que venga. El que quiera ser salvo, que venga a la iglesia. Eso es lo que pensamos, ¿no? ¿Cristo hizo eso? ¿Qué hizo Jesús? ¿Cuántas veces Cristo fue al templo? Él fue al templo. ¿Cuántas veces fue? Cuéntelo. Versus el tiempo que estuvo visitando todo Galilea, caminando entre el pueblo, compartiendo el amor y el entendimiento con toda la creación. Ese es el trabajo de la iglesia. No. ¿Qué están haciendo actualmente la mayoría de los pastores? Se pasan leyendo libros de liderazgo. Cómo ser un buen líder. Cómo multiplicar la grey. ¿Y dónde está la teología? Eso es muy complicado. Eso, seminario, eso es lo que hace que apague el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo nos educa de manera sobrenatural. ¿Dónde la Biblia dice que el Espíritu Santo te va a educar a ti? Y deseo añadirle algo más. Muchos de los que estaban allí en el campamento de concentración no sabían leer ni escribir. Y el juicio iba sobre ellos también. Porque aunque no sabían leer ni escribir, tenían la tradición oral que le hablaba de cómo el Todopoderoso, Elohim, había liberado al pueblo de la mano de Faraón. Y ese pueblo los liberó para que se fueran a pachanguear, a beber cerveza, a beber vino y a buscar mujeres para que se divierten y que vivan feliz, con su hora feliz. Para eso fue que Dios los buscó. Para eso fue que Dios los liberó de Egipto. ¿Para qué los liberó? Para que fueran a adorarle con un yugo sobre la espalda o libremente. Libremente. En otras palabras, Dios promueve que tú le des una adoración libre, no llena de reglas, no llena de normas, libre. Tú tienes que aprender a adorarle como Dios le dijo a la mujer samaritana. Tienes que adorarme como te salga o como tú entiendas, en espíritu y en verdad. Y mira lo que le dice a Ezequiel: también sacaré a Samaria y a sus aldeas, también volveré a darle prosperidad. Pero tendrán que soportar la humillación y avergonzarte de lo que hiciste, con lo cual tú serás para ellos motivo de consuelo. Y cuando Sodoma y Samaria y sus aldeas vuelvan a ser lo que antes fueron, también tendré misericordia de ti. ¿A quién colocó primero? Usted recuerda bueno, permítame decirle, usted que me escucha, al día de hoy, los samaritanos existen en Jerusalén. Los judíos no quieren saber de los samaritanos. ¿Quién le devolvió la gloria a Samaria? Jesús, cuando fue a habitar con ellos. Y los recibieron mejor que su propio pueblo. Por eso a veces yo digo en forma de broma, si Cristo entrara por esa puerta físicamente y se sentara entre nosotros, ¿lo recibiríamos? El Cristo bíblico, ¿lo recibiríamos? Usted está esperando un Cristo de 6'5", rubio, piel trigueña, con una barbita espectacular, chuchín, con olor a flor. Y de repente entra un 5'1", con pelo grifo, más prietito que Edwin y que yo. No, porque él era delgado. No era esbelto, era delgado, un hombre común y corriente de su época. No, Aristide, tú no entras ahí. Un hombre común y corriente, con un físico sencillo, con la vestimenta de aquel tiempo, que era la túnica, que no tenía nada de espectacular, y se sentaba en una esquina por ahí, con las chancletas llenas de tierra del camino, y maloliento, porque la gente no se bañaba todos los días. Aunque habían diferentes lugares para purificarse, pero regularmente la gente se purificaba el viernes para recibir el Shabbat, porque no había agua potable. Así que el agua había que rendirla a los ríos. Y hay cuidado con los ríos porque los animales iban allí y defecaban en el río. Sí. Así que existían manantiales. Juan el Bautista bautizaba, valga la redundancia, Juan bautizaba al lado del río, y ahí entonces tenía como una especie de cueva, que era como una especie de laguito, y ahí Juan venía y bautizaba a las personas. Que de hecho quiero aclarar que también lo mencioné cuando hablo de los macabeos. Tengo que explicar que los macabeos eran una familia.
y habían varios macabeos. Jonatán creo que era uno, el padre se llamaba Simón, y había uno de los macabeos que se llamaba, ¿usted sabe cómo? Judas. Macabeo. Interesante, ¿verdad? Para que usted vea la influencia de los macabeos en el Nuevo Testamento. Pero usted nunca le hablaron de los macabeos. Alabe al Señor, por lo menos. Mire, yo no estoy solo. Usted que me está mirando, yo no estoy solo. Es que hoy se los dije se los dije a algunos que venía hoy. Se lo dije a don Víctor, venga temprano porque hoy no estoy dando vuelta, hoy voy directamente a volarle la cabeza a usted. Amén. Dudas, preguntas. Pero hablando de Samaria, inclusive con la mujer samaritana podemos ver también que tenían hasta más conocimiento de la venida del Mesías que Israel. No, ahí no, los dos tenían la misma visión. Por eso es que ella le dice, escuchamos que vendrá alguien, porque esa voz estaba en el pueblo. Pero la visión samaritana quizás era que iba a unir a los pueblos. Gracias por esa pregunta. ¿Cómo surge Samaria? ¿Por qué Cristo menciona Samaria? ¿Por qué Cristo está mirando a los moabitas también? Recuerden que las 12 tribus de Israel, en el 700 y pico, siglo 8, siglo 9 antes de Jesús, las 10 tribus del norte desaparecieron y fueron esparcidas por todo el mundo. Y en Samaria quedó un grupo de judíos. Pues los sirios lo que hicieron fue un proceso de blanqueo. ¿Qué es blanqueo? Lo mismo que hicieron los americanos en Hawái. Empezaron a enviar para allá a americanos para sustituir la población japonesa. ¿Usted sabe también dónde hicieron eso? En California y Nuevo México. ¿Usted sabe el cuento de oro, de la fiebre de oro en la nación norteamericana? Eso se lo inventaron en California para que la gente fuera para allá, les regalaban las tierras y las casas, porque lo que querían era los mexicanos sacarlos y hacer un blanqueo. Pues lo mismo trataron de hacer en este lugar de Samaria. Así que los sirios empiezan a llegar y se casan con las mujeres judías que quedaron allí, o no se casan, las obligan a casarse. Las doncellas se las llevaron y las consagraron a sus dioses y se dedicaron a la prostitución dentro de los templos de los dioses paganos de Siria, en la diosa Diana. Eso estoy hablando de Israel, no estoy hablando de una nación pagana. Los sirios que llegan acá están teniendo problemas, eso no dice el libro de Crónicas y de Reyes, porque cuando están allí quieren seguir adorando a otros dioses y los leones y las fieras salvajes empiezan a comérselo. Y acuden a las tribus del sur para que le expliquen lo que está pasando. Entonces las tribus le dicen qué es lo que pasa con esa tierra y ellos dejan de adorar a otros dioses y empiezan a adorar al único y verdadero Dios, aún siendo extranjeros y paganos. Pero los judíos se molestaron con ellos y lo declararon como gente impura porque se habían mezclado con gente pagana y los desecharon. Y dijeron, nosotros no queremos nada contigo. Y por eso claramente le dice Ezequiel también en el capítulo 22, porque has tratado mal al extranjero. ¿De quién está hablando? Y entonces le dice, pero a Samaria la voy a honrar. Lógico, recuerde que aquí estamos hablando en un tiempo histórico. Luego claramente Dios también advierte de cómo toda esa zona va a ser destruida. Porque la gente vuelve a lo mismo. Entonces Dios lo entrega a los imperios de los hombres y los hombres se encargan de hacer pedazo todo eso. Recuerda que estamos hablando en un momento histórico donde Babilonia sigue siendo una nación poderosa mundial que tiene control del mundo. Hay evidencia histórica que Babilonia controló el mundo por un periodo de tiempo. Luego que Babilonia cae, entonces vienen los medos y vienen los persas. Y luego de los persas vienen los griegos. Y después de los griegos, los grecorromanos. Los romanos cogen a los griegos y el último que existe son los romanos.
como muy bien dice Daniel, que el mundo se va y se funde como el fango. Y son múltiples naciones. Amén. Duda, pregunta hasta ahora. Los ancianos no recibieron respuesta de parte de Dios. Le tocó a Ezequiel darle respuesta. Y la respuesta que Ezequiel le dio, te doy ahora, Marilyn, el espacio. Mira qué interesante. Porque Ezequiel no entendía lo que había pasado. Ya ahora en el capítulo 22, Ezequiel, ya Dios le ha mostrado la maldad del pueblo y le ha hecho entender a ellos que ellos están ahí por lo malvados que son. Ellos se tienen que preguntar cómo este tipo se enteró de todo eso. O sea, no creen que Dios esté en el medio. O sea, por eso Dios no les responde. Ellos van a hablar porque creen que algo hay con Ezequiel. Pero como nada de lo que Ezequiel ha dicho se ha cumplido, pero vamos a ver, porque por lo menos él dice que es profeta, a ver qué el profeta tiene que decirnos. Y Dios le dice, yo no le voy a hablar, háblale tú. Y Ezequiel lo que le explica es, entonces en el 22, en el 21 Dios le dice, dile esto también. Espada, castigo. ¿Por qué? Por esto, por esto. O sea, lo que Ezequiel trató de explicarle, no lo entendieron. Pues ahora Dios dice, pues mira, ya que ellos como que no quieren entender. ¿Por qué es que no quieren entender? Por eso le leí a Esteban. Porque Esteban dice, ustedes no quisieron escuchar. Igual que sus padres. Pero ustedes lo hicieron peor que sus padres. Porque Dios mismo los vino a visitar y lo que hicieron fue que mataron a Dios. Dígame, Marilyn. Excelente punto, excelente. Excelente. Es una tradición. Una tradición. ¿Eso es correcto? Brutal. Se convirtió en una tradición. Y lo mismo que nos pasa a nosotros, lo que muy bien dijo Arístides, se convierte en una tradición venir a la iglesia. El corazón. Lo que yo he dicho muchas veces, que a veces le digo a la iglesia, usted piensa que ser cristiano es tener un número de miembros y sentarse en la iglesia. Diezmar y ofrendar. Usted está equivocado. Eso no es ser cristiano. Aquí hay que dar más. Aquí hay que rendir nuestra vida delante del Señor. Bueno, se lo escribían en la frente. Y ni aún así lo ponían en el corazón, que el mismo Isaías le dice, ustedes escriben la palabra, pero su corazón y sus acciones están lejos del consejo de Dios. Y recuerda que Isaías cubre 3 periodos. No hay un solo Isaías. Despierte a su realidad. Salga de Scofield. Sea libre de Scofield en el nombre del Señor. Salga de Scofield. Y despierte. Isaías cubre desde el tiempo de los sirios, cuando se destruyen las 10 tribus, el tiempo de Babilonia y el regreso de Babilonia. Es imposible que viviera 300, 400 años. No coma ese cuento. Isaías tenía una escuela de profetas que se fueron transmitiendo la responsabilidad. Son varios Isaías y todos los teólogos están de acuerdo. Salga de Scofield, sea libre. Lo declaro libre en el nombre del Señor. Puede ser. Algunos teólogos le llaman la escuela de Isaías. Ahora, yo he explicado la razón del ministerio profético en el Antiguo Testamento. El profeta tenía vigencia en el Antiguo Testamento porque la gente no sabía leer ni escribir. No había una palabra en la cual Dios se pudiese glorificar. En el Nuevo Testamento ya tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda. Ahora, importante,
de dónde el Espíritu Santo va a sacar para educarnos, que fue lo que yo dije ahorita. La Biblia en ningún lugar dice que el Espíritu Santo nos va a educar. Cuando usted va al libro de los Hechos, que Cristo se va, Cristo le dice a los apóstoles, el Espíritu traerá a memoria todo lo que yo os he enseñado. Y yo he explicado que Cristo caminó con los apóstoles de 3 a 5 años y técnicamente cuando usted analiza y lo compara con lo que conlleva la carga académica hoy en un seminario, los apóstoles cuentan con aproximadamente 2 doctorados en conocimiento para poder llevar la palabra. ¿Y en qué se convirtieron los apóstoles? En maestros de la palabra. ¿Qué ocurre en el libro de los Hechos cuando tienen que nombrar a los diáconos? ¿Por qué nombraron a los diáconos? Eso es correcto. ¿Y a qué se iban a dedicar ellos? A estudiar la palabra. ¿Dónde dice que el Espíritu Santo de manera mágica te va a educar? Y vuelve él con el texto. De hecho, usted se perdió porque tocamos aquí el texto de la Reina Valera, el alma que pecare. Está en Ezequiel capítulo 18 y claramente la versión actual lo traduce como el humano, el ser humano, porque para el judío no hay separación de alma, cuerpo y espíritu, todo es solo una unidad. Así que para ellos el humano que peque se aparta de la presencia de Dios, no el alma. El concepto de alma es un concepto secular diseñado por Platón. Y son los griegos los que separan alma, cuerpo y espíritu. Así que la visión judía es que es un solo ser. No hay separación en alma, cuerpo y espíritu. Amén. That's it. Por eso es que cuando un judío fallece, nadie puede tocar su cuerpo, solamente el rabino a cargo de ese judío se encarga de preparar el cuerpo de ese judío para entonces llevarlo al cementerio de ellos. Eso es correcto. Y el rabino se encarga de todo el proceso, porque para ellos ahí está el alma de la persona y el espíritu de la persona. Yo no he dicho eso. Yo dije lo que el judío dice. No, yo no he dicho mi pensar. No, porque usted defiende Ezequiel 18. En el Nuevo Testamento no habla de eso. Amén. Pero eso no es un tema de hoy. Ya son las 8:30, ya nos vamos. ¿Ah? La Reina Valera 1960. La Reina Valera 1960. Busque por favor en su lenguaje actual 18, por favor, de Ezequiel. Busca suyo 18. Ezequiel 18. Búscalo. ¿El que qué? ¿Qué dice la tuya? Sí, porque tú sigues con tu suegro. Tú no acabas de destetarte. ¿Qué tú tienes hoy? Santo. Te van a desterrar. No te van a recibir. Te está mirando mal. Te está mirando mal. La vida de todo ser humano le pertenece, tanto de los padres como de los hijos. Todos morirán a ¿La vida de quién? El versículo, por favor, es 18. No, pero el versículo 18:4. Sí. Léetelo ahí, ¿qué dice la Reina Valera? La Reina Valera dice: he aquí toda
esa morirá. Esto es correcto. ¿Y qué dice la otra tuya? Y la otra dice, la persona que peque morirá. Sepan que todas las vidas me pertenecen, tanto la del Padre como la del Hijo. Correcto. Ajá. Pero no. Ok. Hay un evento que Pablo nos ayuda a entender algo. Pablo nos explica que cuando Cristo venga por su iglesia, los muertos en Cristo serán resucitados. Resucitarán primero. Los judíos creían en la resurrección. Vaya a Hechos capítulo 23. Hechos capítulo 23. No tengo mi Biblia. Bueno, sí la tengo aquí. Te lo dije que tú ibas a estar intenso hoy. Wanda, estás dormida, no me gustas así. No, sigo buscándolo, pero 23. Hechos. Porque él me dio el dinero. Él me dio el dinero y yo le di el mío, porque la orden que le puse es un libro digital. Entonces yo lo estoy leyendo digital y le dejé el físico a él, el cual todavía ni ha tocado. Tú sabes que yo le dije a ese mi esposa, lo más seguro, el pastor hizo ahí un... Sí, yo me sacrifiqué, pero él no ha valorado mi sacrificio. Bueno, porque se lo ceda a tu hermano espiritual. Mire lo que dice Pablo capítulo 23. Digo, Hechos capítulo 23. Pablo se quedó mirando firmemente al consejo y dijo: hermanos, hasta hoy he actuado delante de Dios, bla, bla, bla. Ante el sumo sacerdote Ananías ordenó que estaba Pablo, ok, y se golpearon. Espérate que estoy buscándolo bien, pues. Ok, en el capítulo 7 dice, gracias Elizabeth, en el versículo 7, 23:7 dice, apenas dijo esto, surgió un altercado entre los fariseos y los saduceos y la asamblea quedó dividida. Los saduceos sostienen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritu. Los fariseos, en cambio, reconocen todo esto. ¿Y de quién está hablando? Ok, Pablo, que es judío, que para Pablo no hay división de alma, cuerpo y espíritu. Para Pablo el cuerpo descansa. Pablo explica que el espíritu nuestro está en la presencia de Dios, en lo que Dios entonces levanta el cuerpo. Y entonces el cuerpo que tuvimos tendremos un cuerpo glorificado como el de Cristo en la presencia de Dios. Pero, ¿qué sucede? Que en el tiempo de Jesús estaban los gnósticos. ¿Qué creían los gnósticos? Alma, cuerpo y espíritu. Para los gnósticos, no importa lo que el cuerpo hiciera, el alma no se podía contaminar. Y Pablo le dice, estás equivocado. Todo tu ser está en pecado. Dice que el espíritu de Lázaro se había ido, pero no dice alma. Porque para ellos el espíritu era la vida. Y ellos se remontan a Génesis. Que Dios sopló aliento de vida y el cuerpo tomó. De hecho, hay un juego ahí en hebreo muy interesante. Que aquí es donde emana la vida. Aquí. Porque cuando Dios sopló, el aire entró aquí, según ellos, ¿verdad? Y ahí es que, entonces, no le rían las gracias, porque eso no es de Dios. ¿Cuándo ocurrirá eso? A saber. Pero para Pablo la resurrección estaba ¿con quién? Con Cristo Jesús. No, y muchos de los judíos... Ok.
Espérate, Antonio. El problema está en usar la palabra Zoé. Ahí es donde está el problema. Cuando queremos usar la palabra Zoé para definir al ser humano. El ser humano es íntegro. ¿Qué significa Zoé? Zoé significa alma en griego. Zoé. Estamos, ¿verdad? Es todo nuestro ser. Entonces, ¿por qué se hace la aclaración que no entrará ni carne ni sangre al reino de los cielos? Pero cuando una persona muere, ¿qué sangre tiene? Gracias. ¿Qué dice Génesis sobre el cuerpo? ¿Qué hace el cuerpo? ¿Qué dice Génesis sobre el cuerpo? ¿Qué hace el cuerpo? ¿Qué dijo? El mismo Edwin lo explicó. Cuando usted me entierre a mí, entiérreme debajo de un palo de mango, porque para algo este cuerpo tiene que servir. Que sirva de abono para algo. Y no se ofenda por eso, pero es que este cuerpo es tierra, es polvo. Y Génesis nos muestra de una manera sobrenatural, contraria a lo que se pensaba en aquel momento, que en el momento que usted muere, usted vuelve al polvo. Y nuestra carne se convierte en tierra, literal. Y nuestros huesos se desintegran, literal. Así que nosotros volvemos a ser huesos. De ahí es que sale el pensamiento budista, de que nuestro cuerpo se desintegra y nos vamos al nirvana. Es un embeleco. Pero nuestro cuerpo vuelve al polvo, nuestro espíritu irá a la presencia de Dios. Cuando llega el momento de levantar la resurrección, Pablo habla de la resurrección, lo que las personas interpretan como el rapto. Pablo habla de la resurrección y dice que la resurrección ocurrirá en un momento histórico, cuando Pablo no sabe, pero va a ocurrir. Y dice que los que están muertos en Cristo resucitarán. ¿Qué cuerpo entonces usted va a tomar? No. ¿Qué cuerpo Dios le dio a Adán? ¿De dónde Dios lo sacó? ¿Adán tenía cuerpo? ¿De dónde le dio el cuerpo? De la misma tierra, volvió y se lo formó. Esa parte no la ve en el texto. Dios le da un cuerpo. De la misma tierra. No, tendrá otra forma, tendrá otros criterios. ¿Qué dice Juan? ¿Qué dice Juan? Puede ser de tierra, yo no sé. Él sabrá lo que va a hacer. Porque lo que pasa es, óigame, ese es el problema que tenemos. Ese es el problema que tenemos. ¿Sabe lo que la iglesia piensa? Que vamos al cielo a tocar violines y a pescar. Una vez una hermana en el seminario dijo que ella estaba loca por ir al cielo para pescar en los ríos, en el mar de cristal del Señor. Que pronto vamos a ver que a eso no es lo que se refiere el mar, pero ahí vamos. Y que vamos a estar allí hablando con Cristo en conferencia y todo eso. No es un mar de cristal. Y el mar representa otra cosa. ¿Qué sucede? Que claramente Apocalipsis al final dice que ¿a dónde vuelve Jesús? A reinar en la tierra. ¿Con quién? Con su iglesia. Con la nueva nación que ha formado. Que lavó con su propia sangre. Nosotros volvemos a esta tierra a coexistir con el Maestro como originalmente la creó. Sin violencia, sin dolor. Se acabó y ahora no hay pecado por ningún lugar. Esto no se recicla. Se acabó. La creación vuelve a ser renovada. El pecado desaparece. Y usted y yo venimos a la tierra a disfrutar la creación de la mano de Dios como lo hizo Adán y Eva. Eso dice Apocalipsis. No pelee conmigo. Eso es correcto. Muy bien. Ajá. Hoy, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Pero te está contradiciendo. Y su espíritu con él. El espíritu se va con él. No, usted está igual que no han enseñado en la iglesia
que en el momento que Dios sopló en Adán aliento de vida, que también entró su alma. Entonces, no, alguien se inventó que el cuerpo va al polvo, el espíritu vuelve a Dios que lo dio, y el alma a descansar en un lugar hasta que Dios la llame a su presencia. Eso es un embeleco, la Biblia no dice eso. Perdóneme, hermano, perdóneme, vuelvo para atrás. Le pido disculpas, es una mala enseñanza. La Biblia nunca hace esa separación. Eso es una separación pagana. Los griegos pensaban en la separación de alma, cuerpo y espíritu. En la visión judaica, no. Cristo nunca promovió el pensamiento grecorromano. Cristo siempre promovió. ¿Cristo era qué? Judío. Cristo dijo que todo lo que los judíos hacían estaba mal. Cristo dijo que lo que los judíos hacían estaban mal. Cristo le dice a los discípulos, mira lo que hacen los fariseos. Tú tienes que hacer exactamente lo mismo que ellos, pero tienes que añadir tu corazón. ¿Y qué le dijo a la mujer samaritana? Es cierto, tú no sabes adorar, pero ellos sí saben adorar porque a ellos se les dio la revelación. ¿Qué dice Pablo en el capítulo 11 de Romanos? Recuerda que la palabra se les dio a ellos y por ello tú recibes la palabra. Entonces, ¿qué pensamiento usted va a insertar? No me odien. Y recuerde que vivimos en un estado de... Sí, hay que grabar a Marilyn, hay que grabarla, hay que grabarla. Marilyn, entonces él pelea por usted, no se preocupe. Ajá. Cuando nosotros no aceptamos a Cristo, ¿en qué nos convertimos? En seres espirituales. Bueno, siempre la necesidad, bueno, déjeme aclarar. Esa necesidad espiritual está en todo ser humano. Porque, ¿qué dice Ezequiel 18? Que ¿a quién le pertenece la humanidad? ¿Al diablo? ¿A quién? Claramente a través de Ezequiel, que Génesis lo dice, toda la humanidad le pertenece ¿a quién? Yo creé toda la creación, los padres y los hijos son míos. Así que Dios nos creó a imagen y semejanza. ¿Cierto o falso? A Él. Nos parecemos a Él. Los padres y los hijos. Ajá. Y entonces nos convertimos. También que iba a la clase hoy. ¿Perdón? ¿Toda la creación? No. Cuando uno acepta a Cristo como Es parte del pueblo de Dios y somos coherederos con Dios. Y Él nos hace parte de su familia. Ahí se cumple el Salmo 23. Literalmente nos adopta como parte de su familia. ¿Ah? y no entramos en el cuerpo de Cristo. Sí, por eso la familia, el cuerpo de Cristo. Eso es correcto, somos parte de su cuerpo. Somos parte del cuerpo de Cristo. Eso es correcto. Hay una separación entre el pueblo y aquellos que son parte de la creación. Si somos parte del cuerpo de Cristo, Ajá. ¿dónde vamos a estar? Su presencia, la vida eterna, con Él. Con Él. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es su pregunta? Mi pregunta, ahorita le decía Ajá. que estábamos perdidos, no sé dónde. Porque yo le pregunté, le hice una pregunta. ¿Dónde usted estaba perdido? Eso se escuchó bien. Le digo que mi carne y mi sangre heredarán Eso dice Pablo. el reino de los cielos. Eso es correcto. Nadie puede ir al cielo si no es por la purificación del sacrificio de Jesús en la cruz. Y en Él nacemos del Espíritu. Nacemos del Espíritu. Eso es correcto. Y Él nos transforma. Y pasamos a ser parte de su cuerpo. ¿De acuerdo? Sí. Si Jesús no se entra. Eso, pero es que eso no es negociable. Yo no he dicho eso. Yo no estoy diciendo que toda la humanidad entra a la vida eterna a coexistir con Jesús. Carne y sangre van a entrar.
Ok, Ahí es que entramos en el alma. su debate no es conmigo. Su debate es con Pablo. Pablo dice que los muertos en Cristo, ¿qué va a pasar? ¿Qué es resucitar? ¿Qué es resucitar? ¿Qué hizo Cristo al tercer día? ¿Y cómo Cristo resucitó? ¿Dejó el cuerpo ahí y se levantó un espíritu? ¿O era su cuerpo físico? ¿Sabes tú que las iglesias, los primeros cristianos cuestionaban esa resurrección? Que lo hablamos aquí hace unos domingos atrás. ¿Qué le dice Juan a aquellos que cuestionan que Cristo resucitó? Yo lo vi, yo caminé con él, yo comí con él, compartí con él y lo vi ascender a los cielos. Claro, ¿qué cuerpo tenía el Señor? Eso es correcto. Pues entonces, ¿qué cuerpo tendremos nosotros? Porque para su pregunta, ¿qué dice Juan? Les adelanto que tendremos un cuerpo similar al de Jesús. No pelee conmigo, la Biblia está ahí. Usted está peleando con la tradición y con lo que le han enseñado en las iglesias. Pues pelee con ellos, conmigo no. Vaya allá y pelee con Nani. No, usted está confundido ahí. Por eso quiero salir de la. No, pero sí, dígame. Ya van a ser las 9. Yo llevo rato preguntando, ¿tienen dudas? ¿Quieren aportar? Entonces, dice la palabra que cuando uno recibe a Cristo como su Salvador, uno pasa de muerte A vida. Eso es correcto. Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, que estábamos muertos antes, ya pasamos a vida. Estábamos muertos en delitos y pecados. Sí. Porque la muerte, entiendo que es la separación de Dios. Totalmente de acuerdo. Sí, de acuerdo. Entonces, pasamos a vida. Eso es correcto. A vida. ¿Por qué? Porque recibimos la vida que nos la da Jesús, mediante su sacrificio. Porque yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces, ya yo no vuelvo a morir. Eso es cierto. El que está en Cristo no muere. No muero, Excelente. no muero. Pues entonces tenemos dos tipos de muerte. La muerte de aquel que está sin Cristo, que es una muerte final, y los que están en Cristo descansan. Eso dice el Señor. Él descansa, no está muerto. Espérate, que él todavía está enredado. Él descansan. Totalmente de acuerdo con usted. La muerte no tiene autoridad sobre los cristianos. Totalmente de acuerdo. Pero yo no he dicho eso. No he dicho eso. Cuando yo dije que el cristiano muere. Marilyn, ¿no va a decir nada? Ella nos llama mañana. Espera su llamada. Pastor, eso es lo que yo iba a decir, que en base a lo que nadie vio del pecador que en la cruz le dijo, que hoy estará. Yo me imagino que... Eso es un conflicto para muchas personas, porque hay cristianos que dicen que la separación, el cuerpo va acá, a la tierra, el espíritu vuelve a Dios que lo dio, y el alma va a un lugar que en su momento descansa, que Dios lo llamará a su presencia. Sin embargo, al ladrón le dijo, hoy estarás conmigo en mi reino. Hoy, no le dijo mañana, no le dijo ayer, le dijo hoy. Y la Biblia dice que él descendió a lo profundo de la tierra, se presentó allí a sabrá Dios a quién, y la Biblia dice que cuando Cristo resucitó, aparecieron familiares de personas que habían fallecido. Eso usted no lo lee en el texto y está ahí en el texto. ¿Cómo pudieron reconocer a sus familiares? Dejamos. Pastor, lo que quiero decirle es que me imagino el ladrón fue... Edwin tiene que estar diciendo por qué yo vine a esta iglesia. También puedes llamarle Edwin. Eso es como testimonio. Él tiene la mansedumbre de aclararte por la mañana. ¿Cómo duele la hora de por la mañana?
¿Ah? Se acabó. Yo creo que todo se resume, y usted que me escucha, perdón, lo que Edwin dijo es cierto. Usted no se juegue la chanza, entréguele su vida a Cristo y la muerte pierde autoridad sobre ti. Nuestra existencia en este mundo pasa porque es parte del ciclo de la vida, pero en el momento que nuestra presencia aquí cese, nosotros seguimos descansando en la presencia de Dios para eternamente estar con Él. Y no hay mejor lugar que estar que en la presencia de Dios. Se acabó. Olvídese de la división de alma, cuerpo y espíritu, de ese embeleco. Si existe o no existe, eso es irrelevante. Entréguele su vida a Cristo para que cuando le llegue el momento de enfrentar ese momento, el ángel de Él venga por ti y te lleve a su presencia. Se acabó. Amén. Y mantén tu vida en consagración y santidad delante de Dios. No creas el paquete que el pecado no. El pecado lo he explicado aquí. El pecado es hacerte daño tú mismo. Cada vez que tú pecas te haces daño a ti. ¿Y qué dice Dios? Tu daño me duele. Porque cuando vemos aquí en Ezequiel, a Dios le dolía la falla de Israel. Dios la sufrió. Dios sufre cuando tú tomas decisiones que te hieren. Y eso a veces no lo vemos así. Vemos a un Dios como que no es personal, como que no le importa tu dolor. Usted está equivocado. Nuestro Dios lloró por Jerusalén, lloró por Lázaro y lloró y sufrió por Israel cuando le desobedecieron. Y lamentablemente el pecado les alcanzó y tuvieron que ser destruidos. ¿Hasta cuándo entenderemos el mensaje? Lo siente Él. Nos vamos, ya nos vamos. ¿Oramos? Dios les bendiga. Nos vemos pronto.